El camino ya está tomado, siempre estuvo cerca de la política nacional, pero ahora esa es su opción. Hace apenas una semana entregaba su acta de diputado en las Cortes de Aragón y ponía fin así a una meteórica trayectoria que le ha llevado a liderar en la comunidad un partido que se presentó por primera vez a unas elecciones en 2015 y consiguió en ese único intento 14 diputados. El recorrido ha sido tan meteórico como intenso, con luchas internas como la que ahora deja por ocupar su cargo y externas como el cuerpo a cuerpo con Lambán para sacar adelante los presupuestos de este año. El camino que ahora emprende no va a ser más sencillo. Podemos también en Madrid se enfrenta a un sinfín de encrucijadas. La más importante, definir su propia esencia. El conflicto de Cataluña puede ser clave para saber qué límites bordea la formación morada. Y aquí el secretario de organización número 2 de Podemos en España va a tener mucho que decir. Pues de todo ello hablamos esta mañana con Pablo Echenique, que ya nos acompaña en este plato, de lo que le espera en Madrid y también de lo que deja en Aragón. Pablo Carreras, buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días a todos. La verdad es que hemos desplegado los numerosos retos que tiene por delante nuestro invitado y al que ya saludamos. Pablo Echenique, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Le voy a confesar que no sé muy bien cómo presentarle, sí como secretario de Organización y Programa de la formación a nivel nacional, sí, pero sigue siendo hasta el 5 de octubre secretario general de Podemos Aragón. Sí, en Podemos digamos que hasta que se vota la anterior dirección sigue siendo dirección, entonces de momento mantengo los dos cargos y cuando se vote, bueno, se cumplirá ese reglamento de incompatibilidades que aprobamos en Podemos, que impide a la gente tener dos cargos de responsabilidad. Creemos que es bastante sano y creemos que bueno, otros partidos se lo podrían a lo mejor aplicar, pero digamos hasta que se vote en Aragón sigo siendo secretario general. Es decir, que la formación en Aragón no está descabezada ahora. No, para nada. De hecho, esa es la idea de hacerlo así, digamos, que no haya ningún momento de vacío en el que no haya una dirección trabajando. En estos momentos hay una asamblea en marcha, esa asamblea tiene eventos, tiene votaciones, tiene comunicaciones a los inscritos, tiene debates y eso pues tiene que haber una dirección que lo lleve a cabo y lo ponga en marcha. Señor Echenique, ¿de qué forma quiere o va a poder trabajar para Aragón desde Madrid? Bueno, yo creo que todo lo que se haga a nivel del Estado repercute de una manera o de otra en Aragón, ¿no? Lo estamos viendo estos días con el FITE, ¿no? Creo que las políticas estatales tienen una incidencia muy importante en Aragón y más cuando, bueno, pues hay altos niveles de intervención desde el Estado central en las comunidades autónomas en estos momentos, pero sobre todo lo que aspiro es a un poco al revés, a llevar lo aprendido en Aragón al ámbito estatal. Podemos ha funcionado muy bien en Aragón, hemos tenido el mejor resultado de toda España en unas elecciones autonómicas, tenemos una organización fuerte por abajo, con un número de círculos por habitante muy elevado, a la cabeza de toda España, y creo que de eso podemos sacar aprendizajes que pueden servir al resto del Estado para que, bueno, Podemos y sus aliados seamos más fuertes en toda España como lo somos en Aragón. Hablaremos de esos aspectos. Al principio decíamos que sí, Pablo Echenique ha tenido un recorrido meteórico dentro de la formación. Sin ninguna duda es una persona que conoce muy bien el partido desde dentro, comenzó en él prácticamente desde el inicio de la formación Moradas, pero Raquel Fuertes, vamos a recordar cuáles han sido los momentos claves y el recorrido de nuestro invitado en el partido, en la formación. Buenos días. Pablo Echenique, científico y político, que precisamente conoce bien ese partido Podemos porque en él está prácticamente desde su creación. De hecho, él ha sido uno de los fundadores de uno de sus primeros círculos, el de la discapacidad. Ahí comenzó todo y ya en 2014 fue candidato a unas elecciones por primera vez. Lo fue en las elecciones a Europarlamentario. Allí obtuvo su acta. Ya en 2015 fue elegido secretario general de Podemos en Aragón, el primer secretario general de Podemos en la comunidad. Fue mediante unas primarias
primarias abiertas. También este año fue diputado a las Cortes. Diputado a las Cortes de Aragón, se presentó precisamente su candidatura a la presidencia del Gobierno de Aragón. Posteriormente llegó, ya lo ven aquí, el año 2016, secretario de organización de Podemos. Lo propuso Pablo Iglesias y sí fue aprobado por unanimidad. Una tarea que le llevó, como estamos diciendo, hasta Madrid. Y precisamente por eso se ha visto, dice, obligado a dejar también su acta en las Cortes de Aragón. Ha sido hace tan solo unos días, ha entregado el acta de diputado. Esas son las fechas vistas en un rápido vistazo de su trayectoria, Pablo Echenique. Ahora, la siguiente fecha que nos queda es el 5 de octubre. Ese día se conocerá quién es su sustituto al frente del partido aquí en Aragón, quién es el nuevo secretario general de Podemos en Aragón. Muchas gracias, Raquel. Bueno, señor Echenique, el 5 lo sabremos. De momento, lo que sí que se sabe es que hay 3 candidaturas, 2 tienen ciertas posibilidades de salir adelante. No se ha conseguido, por tanto, en algo que se estuvo trabajando, una lista única. Sí, sin duda. Estuvimos trabajando en una lista única, pensábamos que era la mejor opción. Al final no se pudo conseguir. Tampoco es ningún drama porque, bueno, ahora tenemos un sistema de votación que es proporcional y que, por lo tanto, garantiza que el Consejo Ciudadano que salga de la Asamblea va a ser plural, va a tener personas de todas las candidaturas que se hayan presentado y eso significa que, bueno, la unidad, si no se da antes de votar, se dará después porque quedará un órgano de dirección plural y multicolor, ¿no? Nosotros elegimos los órganos votando y aprovecho para recordar a toda la gente de Podemos Aragón que bueno, dentro de una semana más o menos se abren las urnas y que voten, porque es la mejor manera de elegir quién dirige la formación aquí en Aragón. Son tan distintas las propuestas que no se consiguió confluir. No, yo creo que son... Porque se habla de continuismo y de renovación. Bueno, digamos que sí que es cierto que hay más personas de la actual dirección de Podemos Aragón en la candidatura de Erika Sanz y menos personas de la actual dirección en la candidatura de Nacho Escartín. Esto es un hecho. A nivel político yo creo que no hay grandes diferencias. De hecho, en Aragón normalmente hemos ido todos a una y con mucho compañerismo, nos llevamos muy bien y solemos estar de acuerdo en los temas políticos. Sí que es verdad que podríamos decir que, bueno, la experiencia de gestión y el conocer cómo funciona la organización en estos momentos lo representa la candidatura de Erika, que es donde más personas, digamos, de mi actual equipo participan en estos momentos. Y es la que usted ya públicamente se ha manifestado el apoyo. Sí, o sea, yo he sido muy claro al respecto la primera vez que me lo preguntaron, pero yo creo que más allá de quién apoye una candidatura u otra, lo importante son las preguntas que se hagan los inscritos a la hora de votar. Para mí la pregunta fundamental en esta Asamblea Ciudadana de Podemos Aragón es la pregunta fundamental que se tiene que hacer un inscrito o una inscrita a la hora de votar, es si entiende o no que lo que hemos hecho hasta ahora está bien. Es decir, si valora positivamente que hayamos tenido el mejor resultado en las elecciones autonómicas en toda España, si valora positivamente la actividad de control parlamentario que hemos llevado a cabo en las Cortes de Aragón, los compromisos que hemos conseguido arrancar al PSOE, el hecho de que en Aragón Podemos haya sido uno de los Podemos más participativos, preguntando por los presupuestos, preguntando por el nuevo documento político en noviembre del año pasado, y si un inscrito entiende que, digamos, se ha gestionado bien la organización, pues yo creo que en ese sentido, pues la candidatura de Erika Sanz es donde están las personas que han hecho eso posible. Creo que eso es más relevante, es más objetivo, digamos, que si yo apoyo a una candidatura o apoyo a la otra. Ya sabe que el aparato no siempre gana y usted lo sabe además por experiencia, ¿no? Cuando se presentó también a liderar la formación en Aragón en su momento. Afortunadamente, yo creo que la democracia es la mejor manera de elegir a los cargos orgánicos y a los cargos públicos. Nosotros
Para nosotros eso es un axioma que nunca vamos a abandonar y por eso digo, independientemente de lo que yo pueda pensar, la última palabra la tienen los inscritos y las inscritas de Podemos en Aragón, y eso es una cosa buena. Una vez hayan decidido, toda la gente de Podemos Aragón nos pondremos detrás de la persona que lidere Podemos Aragón en la nueva etapa, porque en 2019 hay unas elecciones autonómicas y municipales y tenemos que estar preparados para que haya más ciudades del cambio, para que podamos gobernar en más ayuntamientos y a lo mejor, y por qué no, para que pueda haber un gobierno de Podemos en la comunidad autónoma. En las elecciones de 2015 estuvimos tocándolo con la punta de los dedos, ¿no? Yo creo que si somos capaces de fortalecer Podemos en Aragón, puede haber un gobierno de Podemos en 2019 y creo que eso sería bueno para nuestra tierra. Habla de 2019, descarta por tanto la posibilidad de que pueda haber elecciones anticipadas. Es algo que es un run que hay en la sociedad y algo también que se ha llegado a insinuar desde el actual gobierno de la comunidad. Yo espero que sea un farol del presidente Lambán. En todo caso no es un farol bonito. Creo que cuando uno es presidente de Aragón, eso es mucho más importante que ser o no ser secretario general de tu partido. Y creo que utilizar esa posición institucional, que es la primera autoridad de nuestra tierra, para hacer política interna no es bonito. Yo creo que debería dejar de jugar con la ambigüedad del presidente de Aragón y decir claramente de una vez por todas si está pensando o no en convocar elecciones anticipadas si pierde, digamos, la Secretaría General de su partido. Yo espero que no. Yo espero que se trate de un farol en su campaña interna, porque lo contrario sería de una enorme gravedad. Estaríamos viendo cómo se pone en peligro la estabilidad en nuestra comunidad, cosa que, por cierto, siempre se nos ha achacado a nosotros, las vueltas que da la vida, ¿verdad? Por un congreso interno de un partido. Yo creo que eso no está bien, y creo que estaría bien que el presidente lo aclare y despeje la duda. Yo creo que eso no va a pasar y creo que es un farol. ¿Cree, señor Echenique, que en ese debate dialéctico que hubo en su día sobre si se adelantaban, si no, si era conveniente, si no, si había que separar, no había que separar, una de las cosas que dijeron de usted en esas respuestas fue que usted había faltado a los compromisos, primero con Europa, porque dejó Europa, y luego con Aragón y los aragoneses, porque abandona la comunidad autónoma. ¿Eso es no cumplir el compromiso pactado y adquirido con los aragoneses? Yo entiendo que los viejos partidos no puedan comprender que una persona deje un acta así por las buenas, ¿no? Ellos están muy acostumbrados a aferrarse a los cargos públicos, no solo durante toda la legislatura, sino durante todas sus vidas, ¿no? Van saltando del ayuntamiento a la diputación provincial, luego a ser diputado autonómico, luego a ser consejero, luego a lo mejor a ser senador y tener una buena jubilación en el Senado, como el señor Marcelino Iglesias o como la señora Rudy. La gente en Podemos no hacemos eso. Y básicamente lo que pensamos en cada momento es dónde podemos ser más útiles. Yo estaba en el Parlamento Europeo viendo cómo éramos una voz nueva en el Parlamento Europeo, pero estábamos en franca minoría. Entendí que había más posibilidades de mejorar la sociedad peleando la batalla política en Aragón, y por eso vine. Ningún representante de un partido viejo abandona un acta de eurodiputado porque es uno de los sueldos más altos de toda la función pública, y entiendo que les cueste comprender los motivos de la gente de Podemos para hacer eso. Usted deja la comunidad autónoma en un momento complicado, en un proceso que vive su partido, un proceso que vive también el Partido Socialista, en unos momentos en los que se debería estar ya hablando de los presupuestos generales de la comunidad autónoma. ¿Cuál va a ser la postura, en principio, de Podemos en este debate que debería haber empezado ya? Claro, es difícil de hablar de los presupuestos cuando el propio presidente ha dicho que no va a haber un borrador hasta noviembre, lo cual significa después del Congreso. Bueno, y un techo de gasto, ¿no? Que es el primer paso
Yo sinceramente creo que los consejeros de gobierno están ahora mismo trabajando en lo mismo que el presidente del gobierno, que es en el Congreso del PSOE. Y hasta que el Congreso del PSOE no acabe, lamentablemente los consejeros del gobierno de Aragón no parece que se vayan a poner a trabajar en redactar el borrador de presupuestos. Y como esto es así, y no lo digo yo, lo ha dicho incluso el presidente del gobierno, pues parece que quieren volver a hacer lo que hicieron el año pasado, que es tener un debate en los medios de comunicación sobre un papel que no existe, para ver si le pueden echar la culpa a Podemos de que no estén trabajando en estos momentos en los presupuestos. Como ya estamos aprendidos del año pasado, como ya estamos escarmentados, vamos a esperar que el PSOE acabe con su Congreso, que ellos puedan volver a trabajar en las políticas aragonesas, en los presupuestos de Aragón, y quizás redactar un borrador, y cuando haya un borrador ya hablaremos, porque parece que hasta que su Congreso no acabe no van a trabajar en esto. ¿Van a endurecer la oposición en estos años, meses que queda de legislatura? Yo diría que en primer lugar es una decisión de la nueva dirección, digamos. O sea, va a cambiar el PSOE y va a cambiar Podemos Aragón, y es difícil saber cómo van a ser las relaciones entre los dos partidos después de los dos congresos, y también diría que depende mucho de las políticas del gobierno. Nosotros desde el principio hemos estado ahí para apoyar medidas de cambio en Aragón. Cuando estas medidas no han sido lo suficientemente valientes, cuando no han ido todo lo lejos que nosotros queríamos que fueran para mejorar la vida de los aragoneses, pues obviamente la relación se ha deteriorado. Si en lo que queda de legislatura el gobierno de Aragón es valiente y cambia el modelo productivo y mejora la ley de dependencia de verdad y no de manera cosmética, y lucha contra la opacidad en el Instituto Aragonés del Agua de verdad y no así que lo parezca, pues seguramente las relaciones entre Podemos y el PSOE mejorarán. Si no lo hacen, nosotros tenemos que hacer control parlamentario y tenemos que decir las cosas que se hacen mal, y eso obviamente pues deteriora las relaciones políticas. Fíjese, señor Echenique, llevamos 20 minutos de charla y todavía no hemos hablado de Cataluña. Como tenemos poco tiempo, le pido que sea muy claro, cristalino, sí. ¿Cuál es la postura de Podemos en relación con lo que está ocurriendo en Cataluña en estos momentos? La postura de Podemos es clarísima, y la llevamos diciendo mucho tiempo. Nosotros pensamos que lo único que resolvería el problema territorial en estos momentos es un referéndum con garantías en Cataluña. Nosotros pensamos que hay una mayoría de catalanes que no quieren la independencia de Cataluña, que quieren seguir formando parte de España, y pensamos que si se hace un referéndum con garantías, acordado con el Estado central, como el referéndum de Escocia, como el referéndum de Quebec, los catalanes elegirían seguir formando parte de España, quizás con un encaje constitucional distinto. Creemos que eso sería bueno para nuestro país. Yo además creo que sería muy bueno para Aragón. Cataluña es nuestro principal socio comercial, y eso sin hablar de los lazos de amistad y culturales que nos unen con los catalanes, y pensamos que ni la vía unilateral del gobierno de la Generalitat ni la represión que estamos viendo por parte de PP van a resolver este problema político. ¿Y es de su misma opinión Podem o Cataluña en Común? Lo digo porque hay cierta fractura, ¿no? Sí, los puntos de vista. En este punto sí. En este punto sí. Hay ciertas diferencias de matiz respecto de cómo afrontar el 1 de octubre. Hay personas que tienden a ver el 1 de octubre más como una movilización política, en la que es legítimo participar, pero que no tiene efectos jurídicos. Hay personas que incluso no quieren participar en el 1 de octubre, y así lo han dicho en las votaciones, y hay personas que ven el 1 de octubre como algo más cercano a una consulta. ¿Y Pablo Echenique qué sugiere ante estas tres posibilidades que ha planteado? Yo creo que hay que desdramatizar en Cataluña. Creo que hay demasiada tensión social en estos momentos, y creo que hay que dejar que cada uno haga lo que quiera. Que la gente que quiera ir a votar el 1 de octubre vaya a votar, que la gente que no quiera ir a votar no vaya a votar, y que los que vayan no llamen traidores a los que no van, que los que no van no llamen golpistas a los que sí van,
en estos momentos en Cataluña se está utilizando la palabra equidistante como un insulto. Y yo creo que eso crea fractura social, creo que hay que entender todas las posiciones y sobre todo después del 1 de octubre ponerse a trabajar, porque el problema va a seguir estando ahí, y creo que después del 1 de octubre la posición que defendemos desde Podemos, desde Unidos Podemos, va a coger más fuerza. De hecho, cada día que pasa coge más fuerza. Está hablando de esa propuesta que hicieron, una asamblea de parlamentarios y alcaldes, ¿no?, que se reúnan para intentar llegar a ese acuerdo de un referéndum pactado con Cataluña. Eso es. De hecho, bueno, aprovecho para anunciar que la asamblea va a ser aquí en Zaragoza. Aprovecho para agradecer al alcalde Santisteve, que hemos estado hablando con él, bueno, estos días, y hemos entendido que Zaragoza era un buen lugar para hacer esta asamblea, que será este domingo antes del 1 de octubre. Y efectivamente las encuestas dicen que la mitad de los votantes del PSOE defienden un referéndum con garantías como solución al problema político. Incluso un 20% de los votantes de Ciudadanos defienden un referéndum con garantías como solución al problema político catalán. Pues esa propuesta, los primeros que le hicimos fuimos nosotros, y cada vez tiene más apoyo. ¿Un referéndum que solo vote Cataluña? Bueno, luego habría que hacer un referéndum en el conjunto del Estado, porque seguramente habría que modificar la Constitución, y para modificar la Constitución no lo puede hacer solamente un territorio, pero en todo caso no sería la primera vez que voten solamente los catalanes. Ya votaron su estatuto de autonomía, que el PP tumbó, haciendo una campaña furibunda contra Cataluña. Yo recuerdo llamamientos al boicot a los productos catalanes, y eso fue el principio de esta historia. El independentismo en esos momentos era la mitad de lo que es ahora. Lamentablemente Mariano Rajoy ha sido una máquina de crear independentistas, y todo esto empezó después de una votación, de un referéndum en el que votó pues solamente el pueblo catalán, votó su estatut de autonomía, así que no sería ni siquiera la primera vez. Lo hemos dicho, había muchos temas sobre la mesa, hemos tocado alguno de ellos con Pablo Echenique. Muchas gracias por habernos acompañado y suerte en Madrid.